Recuerden que este episodio es traído a ustedes por ValU, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myval-u.com. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Networking de Ideas, donde como siempre los buenos conocimientos se conectan. Hoy les traemos un episodio especial porque viendo la locura que hemos vivido estas últimas semanas, hemos decidido hacer este episodio sobre lo que ha ocurrido con GameStop. Sí, las acciones de esta empresa realmente ha parecido un verdadero casino, ¿no? Entonces queremos dedicarnos estos 30 minutos a dar nuestro mejor análisis, ¿no? De la manera más resumida posible y de la manera más detallada también. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió esto? Creo que vamos directo al grano y antes de explicar, digamos, en una línea de tiempo cómo se fueron dando los eventos, es importante para los que pudieran no conocer estos términos, saber algunos conceptos claves, ¿no? Para poder realmente comprender qué fue lo que pasó. Lo primero es definir definir la venta en corto, ¿no? Que es posible también en las acciones, en la bolsa, hacer dinero cuando las acciones pierden su valor. Es decir, esto que se llama vender en corto, estás short. Y esto es simplemente tomar prestadas las acciones o un activo, venderlo y esperar que haya una disminución de su valor para volver a comprarlo. Vamos a ponerlo como un ejemplo. Andrés tiene unas fichas o unas barajitas de un álbum a cierto precio, pero tú sabes, o unas monedas, tú sabes que esas monedas van a perder su valor. Entonces, lo que tú haces es pedirle prestado a Andrés esas monedas, las vendes, digamos a 10, y luego, cuando las monedas lleguen a $5, por ejemplo, las vuelves a comprar. Y te estaría sobrando $5 más las monedas. Entonces le devuelves las monedas a Andrés y ya quedarías tú con esos $5 de ganancia. Eso es básicamente lo que es vender en corto. Lo que pasa con las acciones es que los brokers le prestan este ejemplo de las monedas, le prestan las acciones a los inversionistas para poder hacer esta venta en corto. Esto sin ponernos a detalle en lo que sucede con las opciones, perdón. Y lo segundo, otro concepto también importante, ya entendiendo qué es la venta en corto, es definir qué es el share float, que es simplemente la cantidad de acciones que están disponibles para poder, que están disponibles a la venta para ser transadas, ¿no? Que están en circulación. Porque sabemos que no todo el capital de una empresa está en bolsa. Siempre hay unas acciones en tesorería o unas acciones de unos inversionistas preferenciales que, no están en venta, ¿no? Entonces, este share float, cuando hablamos de esto, es simplemente cuántas acciones están en venta. Si son 100, si son 200, etc. Y aquí también entra otro concepto importante donde es el short float, que es simplemente cuántas de estas acciones están siendo vendidas en corto. Es decir, cuántas están siendo prestadas para poder hacerse short. Y lo importante aquí es que en GME, que es el ticket de GameStop, llegó a tener un 140% de short float. Es decir, había muchas más acciones, casi una mitad más de acciones siendo vendidas en corto que lo disponible en circulación que tenía la empresa. ¿Cómo es esto posible? Básicamente porque sucede un fenómeno que se llama el naked short, que es donde los brokers prestan por encima de su inventario disponible. Es decir, ¿cómo va sucediendo esto? Los brokers tienen, por ejemplo, 40 acciones de GameStop en su inventario. Viene un inversor 1 y quiere pedirlas prestadas para poder hacer su venta en corto. Les prestan las 40 acciones. Ellos siguen teniendo registrado, que es su propiedad, esas 40, pero en ese momento están siendo prestadas, ¿no? Y viene otro inversor 2 y decide también, yo también quiero irme en corto. Y decide también seleccionar esas 40 acciones y venderlas en corto. Y aquí el broker ya tiene 80 acciones siendo vendidas en corto en lugar de las 40 que él solamente tiene bajo su propiedad. Porque es que siguen siendo de él. Y así se va generando un ciclo vicioso donde cada vez se van prestando más acciones de lo que realmente se tiene. Y esto obviamente es una pieza clave de lo que generó
que vamos a ver más adelante, ¿no? Ese efecto cadena para tener esa apreciación tan rápida del valor de los activos, en este caso las acciones de GameStop. Y eso es lo que puede traer como consecuencia lo que se conoce como short squeeze. Short squeeze es un término que creo que en español no tiene una traducción literal. Apretón. Sí, un apretón de cortos, pero básicamente es un efecto que ocurre cuando todas estas personas que están cortos en la posición, que vendieron en corto algún activo, en este caso estamos hablando de GME, las acciones, tienen que buscar cubrir ese riesgo. Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si vendimos en corto GME en $100 y al día siguiente está en 120, yo tengo que cubrir esa pérdida de $20 a través de una compra de esa misma acción que yo acabo de vender en corto. ¿Qué ocurre? Cuando este efecto se masifica, ocurre precisamente esto que es el short squeeze, y eso lo que termina haciendo es impulsando aún más arriba el precio de ese activo. Y precisamente se convierte como en un círculo vicioso, porque todo ese short float que ya explicó Ramón tiene que buscar cubrirse a través de la compra del mismo activo. Se producen pérdidas masivas para los que estaban en corto, pero además se producen ganancias masivas también para los que estaban en largo. Sí, y es que importante que se me olvidó mencionar es que cuando estás en corto, tu riesgo de pérdida es ilimitado, ¿okay? Porque un activo puede subir al infinito, como literalmente está pasando aquí, que el gráfico es una línea vertical. Exactamente. Y bueno, adicional a eso mismo, precisamente como tu pérdida desde el punto de vista teórico es infinita, los brokers o los que te prestan las acciones, ellos tienen algo que se llama margin call. Creo que en español tampoco tiene ninguna traducción margen, literal, un margen, que él te dice, mira, yo te voy a prestar estas acciones para las que vendas en corto contra algún colateral que tienes tú en la cuenta, que puede ser efectivo u otras posiciones, otras acciones, pero en el momento en el que tú acumules una pérdida de tanto por ciento, que eso va a depender de muchos factores, por decir algo, 30%, yo automáticamente te voy a cerrar ese corto comprando el activo que tú acabas de vender en corto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, básicamente la gente, para que no le pase este margin call, lo que buscan es cubrir la posición. Y se produce un efecto masivo y por eso es que se da porque no había acciones. Es decir, tenías que cubrir tu posición. Imagínense buscar un artículo en el supermercado que no hay y tienes que ir buscando por todos lados. Obviamente vas a pagar lo que sea porque tienes que reponerlo. Y mientras más, precisamente por lo que dice Ramón, mientras más ilíquida es esa acción o mientras más ilíquida es en ese momento ese activo, más peligroso y más riesgoso es precisamente irte en corto. De hecho, las acciones que son ilíquidas, normalmente los brokers no te permiten venderlas en corto porque un gap, un movimiento muy amplio del precio, digamos que 2 puntos pues en el precio muy amplio, te van a destruir una cuenta, pues. Entonces, bueno, por la misma línea, el último concepto que queremos explicar de una manera muy, muy breve y tratar de hacerlo sencillo es lo que se conoce como gamma squeeze. Gamma es uno de los componentes, una de las Greeks de las opciones, que básicamente, bueno, sin caer en mucho detalle, gamma es la velocidad con la que se mueve delta, que delta viene siendo el movimiento del precio de la opción en relación al subyacente sobre el cual está construido ese instrumento. Esto es algo un poquito más avanzado y si quieren en otro episodio podemos hablar un poco de opciones y explicar estas cosas. Pero básicamente es algo muy parecido a lo que es el short squeeze. Son aquellas personas que están cortas en los calls y para cubrir ese subyacente de los calls tienen que buscar comprar precisamente la acción para poder cubrir ese riesgo del movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vendiste calls y al día siguiente la acción te abre 50% arriba, tienes una posibilidad de pérdida literalmente ilimitada y además estás apalancado porque los contratos de opciones son por 100. Entonces, bueno, digamos que todo este short squeeze, un gamma squeeze es como un short squeeze, pero en esteroides, ¿ok? Exponencial. Exponencial y bueno, evidentemente, por eso es que Warren Buffett decía dice que los derivados son armas de destrucción masiva. Yo creo que es un poco exagerado, pero en algunos casos, como en este caso, pueden producir movimientos como los que vimos en GME. Correcto. Y bueno, entendiendo ya todo esto, lo que es irse en corto, el short squeeze, el short float y el gamma squeeze, por supuesto. Bueno, podemos ya establecer un timeline, ¿no, Andrés? De qué cosas se fueron dando para que sucediera esta locura que ya hemos dicho, que bueno, es una apreciación, bueno, year to date del 10.000%, más o menos. Sí, lo cómico es que year to date no ha terminado enero todavía. Exactamente. Month to date. Month to date, yeah. Del 10.000% prácticamente. Y bueno, primero hablar de que GameStop, bueno, es una empresa real, ¿no? Que yo creo que lo hace también tan interesante porque de repente con otro tipo de activos, ver este tipo de movimientos pudiera darse más común, ¿no? Pero con una empresa de verdad y bueno, que hasta cierto punto puede ser conocida por algunos,
es más complicado. Entender primero que, bueno, gracias al efecto de la pandemia o debido al efecto del COVID, esta llegó a tener un histórico low, lo más bajo que ha estado en su historia, de $2 por acción en abril de 2020. Y luego aparecen en septiembre de 2020 inversionistas activistas, ¿no? Personas que no solo van a comprar la empresa para beneficiarse, sino que van a producir cambios en ella, van a sentarse en la junta de directores, van a ser forma activa de la dirigencia de esta empresa para hacer cambios y mejorarla, ¿no? Obviamente. Y aquí aparece Ryan Cohen en septiembre de 2020, que bueno, fue el fundador de una empresa muy conocida también que se llama Chewy, que sus acciones por cierto también se han apreciado muchísimo durante el 2020, que es simplemente un e-commerce de ropa, de artículos para mascotas, ¿no? Se ha hecho muy famosa y ha crecido muchísimo. Bueno, él fue el fundador y la vendió hace bastante tiempo. Y él adquirió el 10% de GameStop en estas fechas. Y luego en diciembre, donde bueno, ya se vio una apreciación del valor de estos activos durante esos meses, también como bueno, tenía la recuperación que vieron los índices, había mucha más liquidez, era normal ver una recuperación, ¿no? También se suma este caso de Ryan Cohen, que bueno, que es una persona exitosa haciendo un sitio de e-commerce, y realmente lo que le hacía falta a GameStop era tratar de buscar la digitalización. Exacto, viendo que ya su negocio normal ya estaba muriendo, ¿no? Y bueno, en diciembre Ryan Cohen se vuelve más bullish en esta empresa y sube su posición a 12%. Es la persona individualmente con mayor porcentaje de la empresa, es decir, ya iba en serio, pero ahora va más en serio, inclusive se involucra con otros ejecutivos de Chewy, llegan a GameStop para también ocupar cargos. Entonces había como un caldo de caso bullish realmente interesante. Y aparece también el grupo de Reddit, que es el protagonista también de esta película, el grupo se llama Wall Street Bets, que ya deben saber quién es. Y bueno, empiezan a explicar a través de esta red social cuál es el caso alcista, ¿no? Como ya les vengo diciendo, mira, está Ryan Cohen, está pasando esto, estamos en un ambiente de liquidez, y ven que también, mira, hay un porcentaje de gente en corto demasiado elevado en esta acción, que hay un escenario, sumando con la buena noticia de que se dé un short squeeze. O sea, empiezan a explicar básicamente todo. Y aquí, bueno, sumado a las buenas noticias, vemos ese rápido crecimiento. Si no me equivoco, Andrés, que tienes el gráfico ahí, fue más o menos hacia los $20 o hasta los $30 que subió la primera vez. ¿Correcto? Mira. Lo que pasa es que es difícil porque el gráfico está tanta la subida que tengo que hacerle zoom. Dame un segundo. Claro, no. Bueno, básicamente de $20 a $40 fue el movimiento, el primer movimiento, que hizo como una pequeña base, ¿no? Ahí fue un pequeño de una volatilidad elevada, pero no nada como lo que vamos a ver después, lo que vimos esta semana. Y bueno, básicamente aquí, en este pedazo de los 20 a 40, que hay una rápida apreciación, ahí todavía no está el short squeeze, pero aparecen los villanos, si podemos ponerle, no, aquí no hay buenos ni malos, pero bueno, de acuerdo a la narrativa podemos verlo como los villanos, ¿no, Andrés? Que serían los short sellers. Sí, siempre son como los malos. Pero Hasta que tú eres un short seller. Exacto, pero no es así. Y aparecen famosos que, bueno, son muy importantes dentro de este sector, como es Citron y Melvin Capital, que, bueno, son personas que tienen y fondos que tienen años haciendo este tipo de inversiones, y que son famosos no por sus posiciones en largo, sino precisamente por esto, por ir en corto. Y empiezan a hacer acusaciones en contra de GameStop otra vez y vuelven a la carga y, bueno, no sé si duplicaron, porque ellos no tienen que hacer el disclosure exacto de las posiciones en corto al momento de hacerlas, inclusive independientemente de la cantidad. Eso también hay que tenerle ojo, porque cuando tú compras el 10% de una empresa, al momento tú tienes que decir que lo estás haciendo, pero si estás en corto no tienes que decir nada. Entonces aumentan esa cantidad de cortos y, bueno, ahí sí se produce el verdadero squeeze, cuando entran todos estos Citron, Melvin a shortear esa acción con todo. Algunos dicen que fue el grupo de Reddit que empezó de cierta manera, bueno, pero de forma desorganizada, ¿no? Ahí nadie te iba a decir, mira, compra este precio o no sé qué. Simplemente fue como una motivación también, ¿verdad, Andrés? No sé si lo ves tú. Obviamente todo el capital que entró no se puede hablar de que fue este pequeño grupo el que movió el precio hacia arriba, pero bueno, sumado todo este interés en corto de 140%, el precio empieza a subir rápidamente. Pasa el tema también de los calls, que no hay cómo reponer esas acciones, no hay nadie quien te dé
acciones para tú cubrir esa pérdida infinita que vas a tener. Y bueno, se produce esta locura de subir 100, 200% en un día. Y después, además, que eso fue el primer día, el día martes, si no me equivoco, entonces aparecen los favoritos del mercado, como es Elon Musk y Chamath. El apellido se los dejo, Palipatilla, algo así. Bueno, Chamath. Posteando de cierta manera un caso bullish. Inclusive Chamath sí adquirió $50,000 en contratos, lo cual esto es una barbaridad. Elon Musk no se sabe realmente si entró o no. Por mí yo estoy seguro que sí, pero bueno, básicamente lo que hizo fue un comentario en Twitter, pero sabemos cómo es su Twitter de explosivo, ¿no? Entonces esto hizo que al día siguiente, bueno, peor todavía, aumentara el precio de las acciones y viéramos realmente en full potencia ese gamma squeeze. Así es. Bueno, les debía el número. De hecho, sí, Ramón pasó de aproximadamente de $20 más o menos a 40. Se mantuvo, entre comillas, flat. Un pequeño rango ahí. Sí, se mantuvo, entre comillas, flat más o menos una semana y después sí empezó a explotar hasta 120. Y bueno, el día más loco fue de hecho ayer, que fue de 149 y abrió con un gap de 350 y bueno, ya lo que ha venido pasando. Bueno, esta mañana estuvo casi en 400. Sí, 467, pero o sea, yo jamás en mi vida había visto algo así. El volumen ha empezado a bajar bastante, así que en teoría debería empezar a disminuir un poco la volatilidad. Yo me imagino que el interés también está bajando, el interés corto también debería estar bajando un poco, pero... Debería. Pero bueno, no, eso es ver y no tocar, esa es mi opinión. Y bueno, ya pensando más para ir cerrando, ¿qué consecuencias puede tener esto? Miren, yo creo que, bueno, primero que nada, obviamente mucha gente que perdió dinero, se calcula que aproximadamente $5,000 millones se perdieron en los vendedores en corto, los short sellers, en menos de una semana, que es una absoluta locura. En contexto, si no me equivoco, es más o menos la deuda venezolana, ¿ok? Que se perdió, ¿ok? La deuda externa venezolana. Por otro lado, hay una imagen. El gran ganador, que es Deep F Value, porque no puedo decir la palabra completa, pero sí, es básicamente la cuenta de Reddit y uno de los fundadores de ese grupo de Reddit, que convirtió $50,000 en más de $20 millones. Y solo ha liquidado creo que la mitad, así que sigue aguantando una parte. Wow, ok. Evidentemente no creo que haya sido una persona que metió la casa ahí y se hizo millonario en una semana o en un mes o en 2 meses, sino probablemente es una persona que ya tenía dinero, pero igualito es una locura absoluta. 50K, $20 millones. Es ridículo. Es casi que es más que lo que hizo Ackman sí, con los derivados de swap. Muchísimo más. Y bueno, yo creo que lo último, y creo que ya fíjate que ahorita justamente estaba leyendo en Twitter, mientras estamos grabando este episodio, que Ocasio-Cortez estaba publicando que cómo es posible que Robinhood no deje que la gente compre acciones y todo esto, y eso está pasando ahorita en vivo. Bueno, Robinhood anunció temprano hoy o ayer. ¿Qué opinas de eso, Andrés? Mira, yo creo que si van a dejar el libre mercado, tienen que dejar el libre mercado completo. O sea, obviamente esto supone un riesgo gigante y ahorita estamos viendo un cambio, y de hecho yo ayer estaba tuiteando eso, de que todas estas cosas de Robinhood que han venido pasando, o sea, lo que está pasando ahorita es algo que ya había pasado el año pasado un poco con Hertz, había pasado con otras empresas que le está dando acceso a un montón de gente que no está informada y no está educada financieramente a que básicamente apuesten, porque esto se convierte en una apuesta en el mercado. Es una apuesta. Yo creo que en estos casos es muy difícil trazar una línea de qué es ético y qué no es ético. A ver, si tú vas a dejar que chamos y personas que no tienen conocimiento estén tradeando, o sea, mi opinión es, ¿cómo se llama? Libre mercado y selección natural, es la palabra que yo buscaba, aunque suene rudo. Los más pero es que no puedes, sí, porque es que no puedes estar, entonces no me trades nada más esta. Pero es que eso al final no va a solucionar nada. Hoy es GME, mañana puede ser otra. Y GME llegó a tener una capitalización de 30 billones. O sea, no estamos hablando de una penny stock. Estamos hablando de una acción que vale $500.
Entonces yo creo que medidas blandas no van a solucionar el problema. Yo creo que No, si se va a hacer algo, tiene que ser atendes contra el fuerte. libre mercado. Estás restringiendo la Exactamente. demanda. ¿Cómo vas a decir tú Ojo, que no la puedes comprar? En muchos países las ventas en corto no están permitidas, cosa con la que también estoy completamente en contra, porque las ventas en corto tienen una función en el mercado, además de que lo que veníamos conversando antes del episodio, Ramón, que tú mencionaste muy, muy bien, permiten que haya personas que se dediquen a investigar fraudes en las compañías Sí. y pueden abrir posiciones en corto, cosa que evidentemente es bueno. Porque Y se ha destapado gracias a posiciones en corto. Exactamente. Y bueno, también, bueno, sin caer mucho en el tema, ¿no? Pero el tema de Michael Burry con la burbuja del 2008 que lo advirtió Exacto. y todo esto es porque él evidentemente estaba en corto. Entonces yo sí creo que tienen una función en el mercado y yo sí creo también que si tú ves que una acción puede caer de precio, ¿por qué no puedo yo, sin opciones, Sí, pero puramente también tiene que trade? haber, perdón que te interrumpa ahí, pero también tiene que haber límites para ello. O sea, no porque tú tengas demasiado dinero, puedes hacer lo que te da la gana. ¿Cómo es posible que una acción tenga más del 100% de lo que está en circulación en corto? Tiene que haber un límite. ¿Cómo es esto posible? Eso sí, en eso sí estoy completamente de es acuerdo. ¿Y qué le dicen esas personas a sus inversionistas? No, es que invertí en corto una acción que ya estaba 140% short flow. En eso sí estoy completamente de acuerdo. ¿Qué riesgos estás tomando? Y eso, pero eso ya es un tema de regulación más hacia el broker que hacia propiamente la persona, el retail. O sea, al final, yo creo que si esas regulaciones vienen, tienen que venir es hacia obviamente los big players, pero más que todo hacia este tema de los brokers. Es como, o sea, es como el tema de los bancos, pues tú no puedes prestar más de lo que te permite tu índice de suficiencia patrimonial y por eso existe el Basilea 3 Sí, y el Basilea exactamente. 10.000, que todos los que hay, porque eso supone un riesgo sistémico. Y yo creo que este tipo de cosas también lo suponen. O sea, por ejemplo, ni Dios lo quiera, pero si tú un día abriste un corto en esta posición en $40 y al día siguiente te abre, no sé, en 80, ese 80 viene por todo lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que si eso va a ocurrir, yo creo que tiene que ocurrir hacia los big players y no hacia el retail. O sea, lo que está pasando con Robinhood, estoy completamente en contra. Eso no es libre mercado. O sea, ¿cómo Eso que no es no libre puedo mercado. comprar una acción? Ajá, y si para mí la acción vale $2.000, ¿por qué no puedo, pues? ¿Sabes? Claro. Y que se supone que la idea de Robinhood es que precisamente lo que tú decías, ¿no? Era democratizar. Si ellos quieren. Esto es lo peligroso y por eso nosotros también tratamos de aportar nuestro granito de arena, ¿no? Tratando de llevar un poquito de conocimiento financiero, pero al final la idea de Robinhood es llevar la compra y venta de activos de la forma más libre que tú puedas. Si tú quieres comprar lo que tú quieras, lo compras y ya. Y gratuito, que también es el plus. Entonces no restringas a las personas y no porque no los estás protegiendo, sino al contrario estás haciéndolo para proteger a los big players. De hecho, estaba leyendo hoy un tweet también que tenía dos imágenes. Tenía un tweet de Robinhood en el 2016 que decía como algo así como... Deja a las personas tradear. Sí, let the people trade. Y después hoy salía que mira, en verdad no puedes tradear esto y no puedes tradear esto. Entonces, sí. Y Andrés, para cerrar, ¿qué les recomiendas a las personas, bueno, que algunos que tengan una experiencia, otros con poca experiencia, de qué pueden hacer en situaciones como esta? Mira, mi mayor recomendación es que no... No hagan nada. O sea, no ves nada. ¿Qué vas a hacer? O sea, a ver, a menos de que tengas una buena tesis desde el punto de vista fundamental, como lo que tú explicaste de este señor Cohen y todo aquello, o sea, estás, entre comillas, voy a decir invirtiendo porque tienes una tesis fundamental y coloca un dinero que, o sea, si lo pierdes, no lo pierdes a cero, ¿ok? No que pierdes Que eso sería lo primero. Que eso es lo pongas lo que primero. estés dispuesto. O sea, A el cero. stop es cero. El stop, no hay stop, sí, el stop es cero. No hay stop. Ahora, eso es ya previamente, o sea, eso es como lo que estábamos conversando también, eso es previamente a que la volatilidad empiece a explotar a estos niveles, ¿ok? Como que, bueno, está pasando esto, aquello, mira, yo creo que esto puede pasar y tal. Ahora, o sea, entrar en un trade como está ahorita, eso no tiene sentido. O sea, es que no tienes stop, porque si tienes stop te va a sacar en 2 segundos. Es una pegadilla. Sí, en opciones, evidentemente las opciones van a estar ultra caras. O sea, yo creo que es un ver y no tocar, yo no me meto en eso, creo que si te vas a meter en esto, en este momento es como mejor ir literalmente a un casino y meter los reales en la ruleta y ver qué pasa, pues. Ramón tú me estabas diciendo antes del episodio, no me acuerdo qué acción que fue de unos calls que fueron un 100x al día siguiente, yo te digo, bueno, hoy sabes que fueron 100x, pero pudo haber sido 0 y ya, pues. Sí. Entonces, yo, como les dije, ver y no tocar, eso es lo que yo hago. Sí, Demasiada yo creo que volatilidad. lo que tú dices es súper importante y recalcar que a pesar de que las probabilidades a veces, las probabilidades no, la expectativa puede jugar a tu favor en el sentido de que, bueno, yo sí pongo $100
puede ser infinito y mi downside, mi límite es cero, haces como esa simetría de riesgo-beneficio que a todo el mundo le apasiona de la bolsa, pero al mismo tiempo tienes que ir viendo en cuestión de probabilidades, ¿no? Es lo que se llama el valor esperado, porque el valor esperado no es nada más cuánto voy a ganar, sino cuánto voy a ganar por su probabilidad. Si voy a ganar 100 por 0,5, que es la probabilidad, entonces realmente el valor esperado es 50, ¿sí? Entonces, por mucho que tú puedas ser infinito, la probabilidad es muy baja porque ya la acción ha subido demasiado. O sea, ya probablemente ese movimiento esté tarde, ¿no? Ya se dio. Lo que podría ser, que lo hizo mucha gente después, fue ver ese efecto, o sea, qué elementos tenía en común GameStop con otras empresas, que fue como el caso de BlackBerry, el caso de Nokia, que hoy están sufriendo, pero bueno, tuvieron esa presión también rápida porque tenían también mucho interés en corto. Eso me pareció una jugada arriesgada. Todo esto es arriesgado, pero me pareció una jugada un poco más, con mayor probabilidad de éxito, porque era ver qué estaba buscando el mercado en ese momento y tratar de anticiparse, ¿no? Exactamente. Y fíjate, pero qué importante lo que tú dices. O sea, viene más por una tesis de cuál es el interés corto, de repente el ratio de put call y este tipo de cosas. Pero ver que estaba funcionando. desde el punto de vista técnico, no hay nada que analizar en ese gráfico. No puedes. A menos que una frecuencia muy baja, no sé, 5 o 10 minutos, pero es que igual no hay manera. No hay manera. Yo no lo recomiendo, nunca lo he hecho. Y nada, quédense tranquilos, disfruten, véanlo. Que es Vendrán historia. muchas más oportunidades. Bueno, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿sabías que el 28 de octubre de 2008 las acciones de Volkswagen subieron de 292 euros a 1005, convirtiéndola por un día en la empresa más valiosa del mundo? Es lo que se conoce como el short squeeze más famoso de la historia, debido en que al momento del anuncio de que Porsche había adquirido el 74% de las acciones con voto en Volkswagen, solo estaba disponible en circulación el 6% del total de las acciones. Bueno, yo creo que quedó bastante claro. No sé, Andrés, ¿quieres agregar algo más sobre este tipo de eventos o sobre GameStop? Disfruten, pero no tradeen. ¿Has usado las tiendas? ¿Has ido a las tiendas? Tipo, en algún momento? Las he visto cuando he viajado a Estados Unidos, pero nunca he entrado, ni tampoco he ido a los cines de AMC. Y bueno, sí, en algún momento tuve mi BlackBerry y mi Nokia, que también están hoy llevando golpes, pero... Bueno, yo creo que lo importante aquí, como bien dices tú, es resaltar que tengan cuidado, ¿no? De que no busquen hacerse rico rápido, porque normalmente eso termina en ser pobre más rápido todavía. Entonces, cuiden su capital, siempre es lo más importante. Como siempre decimos acá, piensen primero en cuánto puedo perder en lugar de cuánto puedo ganar. Primero veo cuánto es mi estómago, ¿no? Cuánto es el límite que estoy dispuesto a aceptar, y luego en ver los beneficios. Entonces, a cuidar su capital. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Recuerden que si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Chao.